Imaginemos por un momento la sensación de sostener algo físico en las manos. Algo contundente. Exacto. Algo verdaderamente visceral. Un objeto empapado en sangre, que supura. Algo terrible, doloroso y sobre todo denso. Es muy fácil anticipar su peso tirando de los músculos hacia abajo. Claro, la gravedad haciendo su trabajo. ¿Eso es? Pero en el momento en que abrimos las manos para dejarlo caer al suelo, resulta que no cae. O sea, flota. Flota. Se eleva en el aire de la habitación como si careciera por completo de masa, desafiando cualquier ley natural o expectativa lógica que podamos tener. Fíjate que es una imagen bastante perturbadora. Sí. Y creo que captura a la perfección la idea de una disonancia cognitiva extrema, ¿sabes? Plantea una ruptura total de la lógica física y emocional. Totalmente. Eso. Es una contradicción que desorienta muchísimo. Y esa colisión frontal, o sea, ese choque entre lo grotesco, lo doloroso y lo ingrávido, es el núcleo de nuestra exploración de hoy. ¿Qué ganas tenía de llegar a esto? Sí. Vamos a adentrarnos en un texto poético verdaderamente inusual. Está extraído de una obra titulada simplemente Texto. Un título directo, desde luego. Ya ves. Y el poema en cuestión lleva por nombre Cruenta liviandad. Y bueno, ya desde ese mismo título nos lanza a la cara esta contradicción imposible de la que hablábamos. Es que la palabra cruenta implica sangre, herida, crueldad. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que algo así sea, al mismo tiempo, liviano? Ese es el misterio. El objetivo en esta inmersión es desentrañar esta fuente, porque de verdad plantea un paisaje surrealista, filosófico y, absolutamente apocalíptico. Sí, sin duda. Queremos comprender qué nos intenta decir sobre la naturaleza del sufrimiento humano, sobre cómo nos relacionamos con el cosmos y sobre un concepto fascinante, el peso físico de una realidad que se ha quedado sin esperanza. Pues, para quienes nos acompañan en este análisis, creo que es útil enmarcar un poco el viaje que propone el autor, porque no estamos ante un poema que se detenga en una melancolía superficial, digamos. Para nada. Lo interesante aquí es la arquitectura del texto. Comienza estableciendo un silencio a escala universal, absoluto y opresivo. Sí, muy opresivo. Y desde ahí nos obliga a mirar hacia la putrefacción más íntima, a la descomposición biológica del cuerpo humano, para finalmente catapultarnos hacia arriba, hacia el colapso literal del firmamento. O sea que lo macro y lo micro no solo conviven aquí, sino que colisionan de lleno. Exacto. Vamos a examinar cómo, según este autor, el fin del universo no es el resultado de un evento astronómico violento, sino la consecuencia final de una infección existencial. Madre mía. Bueno, vamos a desmenuzar esto. El escenario inicial que plantea el poema para abrir el telón marca un tono muy específico. Sí, muy sombrío. El texto arranca hablando de unos enardecidos flagelos, de un enmudecimiento lento y universal, y justo después sitúa la acción en unos eriales de errantes demiurgos. Si intentamos visualizar ese tipo de enmudecimiento universal, la sensación que transmite no es la de un campo tranquilo de madrugada. No es paz en absoluto. Claro, no es paz. Pensemos más bien en caminar por el centro neurálgico de una gran ciudad. No sé, tal vez el cruce de Shibuya o la Gran Vía, pero completamente despoblada. Uf, qué agobio. Sin tráfico, sin voces, sin el zumbido eléctrico de los semáforos. Ese nivel de silencio resulta casi ensordecedor. Es antinatural. Totalmente. Es que es importante distinguir entre la paz y la desolación. Lo que el poema describe no es la ausencia de ruido, sino la presencia de un vacío hostil. Un vacío hostil. Me gusta eso. Y la clave para entender por qué ese vacío es hostil está en esa figura que mencionas, los errantes demiurgos que habitan esos seriales o tierras yermas. A ver, esa es una figura mitológica y filosófica muy particular, ¿verdad? Así es, hay mucha tela ahí. En muchas tradiciones gnósticas, el demiurgo no es el dios supremo, perfecto e inefable. Vale. Es un artesano inferior, a veces descrito como ciego, ignorante o errático. Es la entidad responsable de construir el universo material, pero lo hace de forma defectuosa. O sea, un creador que hace las cosas mal. Exacto. Al hablar de un mundo creado por demiurgos errantes, el autor nos está dando las coordenadas cosmológicas del poema. Nos sitúa en un universo que ya nació roto. Madre mía. En un diseño así, el sufrimiento de los seres que lo habitan no es un accidente, ni un fallo del sistema. Es la propia arquitectura del sistema.
Eso es. Las paredes están hechas de dolor. Pues fíjate, si la arquitectura del universo está hecha de dolor, eso explicaría una de las líneas que, te confieso, más me ha costado asimilar. A ver, cuéntame. El poema afirma que colapsamos entre espinas de amor y clavos bendecidos, sacro y profano destino. Esa dualidad. Claro. Y tengo que admitir mi confusión aquí, porque me resulta muy difícil reconciliar estos términos. O sea, ¿cómo puede un mismo destino ser sagrado y profano a la vez? Entiendo perfectamente la duda. Es que la combinación de amor con espinas y clavos bendecidos suena a que el autor ve el dolor extremo como un requisito casi religioso. ¿Nos sugiere el texto que el sufrimiento es la única vía para rozar lo divino? Es una aparente contradicción, sí, pero, a ver, tiene mucho sentido dentro de ese universo defectuoso del que hablábamos. Vale, te escucho. La imaginería de espinas y clavos bendecidos evoca instantáneamente un calvario, un sacrificio religioso cristiano. Claro, la cruz. Exacto. Normalmente en esa tradición, el sufrimiento físico extremo tiene un propósito purificador, conduce a la redención o a la salvación divina. Es sagrado. Ajá. Pero el poema añade inmediatamente que este destino es profano. Y lo hace porque en este cosmos roto, el sufrimiento ha sido despojado de su recompensa celestial. O sea, a ver si lo entiendo. Se sufre por el simple hecho de sufrir, sin redención al final. Exactamente. El texto lo aclara en el verso siguiente al decir, porque a la muerte nos lleva, pero con vida se percibe. Uf. El dolor es sagrado porque es el único ritual constante de la existencia, la única prueba irrefutable de que estamos vivos y sintiendo. Claro, si duele es que estás vivo. Eso es, pero es profundamente profano porque es inútil, no nos eleva, no nos salva de la muerte. Es simplemente una condena impuesta por esos creadores erráticos. Es una visión desoladora, francamente. Básicamente, la angustia es nuestro único certificado de estar vivos. Tristemente, en este contexto, sí. Sin embargo, el poema no se queda flotando en estas reflexiones metafísicas sobre creadores y destinos. De forma muy repentina, o sea, sin previo aviso, la lente de la cámara hace un zoom extremo hacia lo puramente biológico. Y lo hace con muchísima violencia. Pasa de lo cósmico a lo visceral. Sí, nos arrastra hacia la carne. El texto dice que claudicamos con ardor entre estelas y raíces ennegrecidas, y luego presenta una descripción visual brutal. Somos sangre carmín, espesa como toda gangrena que genera este acre destino. Una imagen fortísima. Me detuve mucho en esa comparación con la gangrena. Pensemos en lo que ocurre al observar una muestra biológica grotesca bajo un microscopio. Ajá. Ver un tejido infectado expandiéndose es por un lado repulsivo. Sabemos que representa la muerte del organismo. Claro. Pero bajo la lente y con los tintes adecuados, ese tejido está innegablemente activo. Vivo, a su manera. Exacto. Tiene colores vibrantes, como ese carmín del que habla el poema. Es un proceso destructivo, sí, pero tremendamente dinámico. Es una analogía muy, muy precisa. Y fíjate que la elección de la gangrena por parte del autor no es casual. Ay, no. No, porque la gangrena no es una herida provocada por un agente externo, como un corte o un impacto. Es una necrosis. Vale. Es el tejido del propio cuerpo muriendo y pudriéndose mientras el organismo sigue vivo. Es una corrupción que nace desde dentro. Wow, claro. Y al decir somos sangre carmín, espesa como toda gangrena, el poema está diagnosticando la condición humana en este universo. La existencia misma es una enfermedad autoinmune. ¡Qué barbaridad! La vida se está consumiendo a sí misma, vibrante y activamente, como bien señalas. Y creo que entender esa corrupción interna es fundamental para enfrentarnos a la siguiente estrofa, que es posiblemente la más violenta de toda la obra. Sí, sé por dónde vas. El texto clama: «Madre desertora, clava tu lengua en mi esternón, descuartiza a mi corazón». Pone los pelos de punta. Ya te digo. Y a esto le siguen unas apóstrofes sordas de sentidos carcomidos. Tengo que admitir que la primera vez que leí esto me quedé un poco descolocado. Es normal, es mucha intensidad. La imagen de una lengua perforando un esternón para destrozar un corazón es de una brutalidad anatómica tremenda. Me cuesta creer que estemos hablando de una figura materna literal o, no sé, de un conflicto familiar. El tono no encaja. Para nada. ¿Qué representa exactamente esta madre desertora a esta escala tan masiva? Pues tienes razón en descartar una interpretación literal o familiar. Estoy segura de que no va por ahí. El contexto nos da la respuesta. Justo antes, el poema mencionaba las raíces ennegrecidas. Ajá. La tierra misma está corrupta. Esa madre desertora representa a la madre naturaleza, o al mundo material tangible que nos dio la vida.
En un plano más amplio, es el propio ecosistema existencial. O sea, la fuente de la vida se vuelve el origen del daño. Precisamente. La naturaleza, que debería nutrir y sostener a sus criaturas, ha desertado de su función protectora. Ya, y fíjate en cómo el autor utiliza la anatomía para ilustrar esta traición. Sí, No habla de un dolor espiritual difuso. Menciona el esternón, la caja torácica que protege nuestros órganos vitales. Menciona el corazón. es muy quirúrgico. Totalmente. La naturaleza, o sea, la madre, está rompiendo las defensas físicas de sus propios hijos para destruir el núcleo donde residen los afectos y la pulsión vital. Es la traición definitiva. El contenedor de la vida se vuelve contra quienes lo habitan. Eso explicaría perfectamente los sentidos carcomidos que menciona después. Claro. Si el entorno que te rodea te está destrozando desde dentro, tus propios sentidos, la vista, el tacto, el oído, se infectan. La forma en la que el individuo percibe la realidad se carcome. Ya no puedes ver lo bueno. Exacto. Ya no es posible registrar la belleza, solo el deterioro. Y llegados a este punto, si las raíces están podridas y el cuerpo es pura gangrena, la infección existencial agota su espacio en la tierra. Tiene que salir por algún lado. Tiene que expandirse. Y es en esta transición donde el concepto del texto se vuelve enormemente ambicioso. Aquí damos el salto de la biología a la astronomía. Exactamente. La podredumbre abandona la escala humana y se proyecta hacia arriba. El poema advierte que toda esta desolación converge en mi luna, entre estrellas transparentes y calvarios desleídos. Empiezan a levantarse vientos ásperos, surgen premoniciones astrales, y se nos anuncia un firmamento quebrado. El cielo literal se está resquebrajando. Sí. Pero lo que realmente me resulta fascinante es la causa de este apocalipsis. El firmamento caerá cuando nadie pueda soportar el peso de esta realidad sin sueños. Ojo a eso porque esa es la línea central de toda la obra. Lo es, porque cambia las reglas de la física. Totalmente. No estamos ante una colisión de asteroides ni la muerte térmica del Sol. El universo se viene abajo por el peso de la falta de sueños humanos. Es un concepto brutal. Para visualizar cómo funciona esto, pensemos en la ingeniería de un puente colgante gigantesco. ¿Vale? Una estructura inmensa de acero y hormigón. Ese puente no necesariamente colapsa por el impacto de un huracán violento. No. A veces cede en completo silencio un día cualquiera debido a la fatiga del metal provocada por el peso muerto y constante de miles de vehículos atrapados en un atasco perpetuo. Sí. Un estrés invisible y acumulativo. Es una ilustración fantástica de la mecánica que propone el poema. El colapso no ocurre por un evento cinético, sino por agotamiento crónico estructural. Exacto. Y volviendo a los elementos del texto, es revelador que mencione esos calvarios desleídos flotando entre las estrellas. ¿Qué significado le ves tú a eso? Pues los calvarios representan las estructuras de fe, las narrativas que daban sentido y esperanza a la existencia humana. Al estar desleídos, disueltos o borrados, digamos, nos indica que ya no hay ningún sistema de creencias terrenal o divino que sirva de contrapeso. Ya, o sea, la esperanza ha desaparecido por completo. Completamente. Pero quiero plantear una cuestión sobre esa idea, porque, a ver, las implicaciones me parecen enormes. Dispara. Debemos interpretar que dentro de este universo poético, la falta de esperanza posee una masa física literal. Es decir, está argumentando el autor que la desesperanza colectiva genera una fuerza gravitacional tangible, tan pesada que resulta más destructiva que cualquier fenómeno cosmológico real. Pues sí, y es fundamental comprender el porqué detrás de esa masa física. A ver. En nuestro universo real, la materia y la gravedad sostienen las galaxias. En la cosmología de cruenta liviandad, el tejido del universo está cimentado y sostenido por el significado. Vale, entiendo. Los sueños, las proyecciones de futuro, la ilusión humana, todo eso actúa como una fuerza de flotabilidad. Da ligereza, movimiento y dirección al tiempo. Como globos de helio, digamos. Exacto. Cuando una especie pierde su capacidad de imaginar un mañana, cuando se llega a esa realidad sin sueños, el tiempo se detiene, el significado desaparece. Madre mía. Y ese vacío nihilista y absoluto se vuelve infinitamente denso. Sin la fuerza ascendente de la esperanza, la apatía humana acumula una gravedad insoportable. Las estrellas, literalmente, no pueden soportar el peso muerto de una humanidad que se ha rendido. Es una idea que sobrecoge, la verdad. El cielo rompiéndose por la pura densidad de la tristeza humana acumulada. Es muy poético y muy triste. Pero claro, un evento de esta magnitud requiere un final adecuado en el texto.
Y la sección de cierre nos ofrece la banda sonora de este colapso cósmico. Afirma que una vez que el firmamento ceda, los astros entonarán cánticos pestíferos, mientras gusanos secretan sonatas de cruda enfermedad, de cruenta liviandad. La resolución final del poema es de una simetría oscura y muy, muy cuidada. Lo que más llama la atención es la elección del vocabulario musical. Utiliza palabras como cánticos y sonatas. Ajá. Tradicionalmente, una sonata es una de las formas artísticas más refinadas y matemáticas que ha creado el ser humano, diseñada para encontrar la belleza en la estructura, para elevar el intelecto. Totalmente. Pero aquí, quienes componen y ejecutan estas piezas son gusanos y astros infectados. Pensemos en una caja de música antigua, exquisitamente fabricada en oro, con un mecanismo de engranajes perfecto. Vale, me la imagino. Cuando le das cuerda, en lugar de emitir una melodía hermosa y cristalina, los cilindros reproducen matemáticamente el sonido de hueso rompiéndose y tejido descomponiéndose. ¡Qué grima! ¿Ya? La estructura es perfecta, pero el contenido es pura enfermedad. Es que esa imagen de la caja de música desvirtuada encaja muy bien con el concepto de la armonía de las esferas, ¿sabes? ¿Te refieres a la teoría filosófica? Sí, aquella antigua teoría que sostenía que los movimientos celestes generaban una música inaudible y perfecta, reflejo del orden divino. Claro. El poema pervierte esa idea. La armonía del universo es ahora un cántico pestífero. Y como señalabas, la simetría final es brillante. Lo colosal representado por los astros y lo minúsculo y repugnante, los gusanos, terminan unidos en un mismo coro. En el mismo equipo. Exacto. Han erradicado a la humanidad, el causante del peso, y ahora el cosmos y la Tierra se sincronizan en la descomposición. Y es justo en esa línea final donde reaparece el título, Cruenta liviandad, cerrando la obra. Tras todo este análisis, ¿cómo debemos interpretar esa liviandad final? Pues esa es la resolución de la disonancia que mencionábamos al principio. ¿Cómo puede algo macabro no pesar? Claro, ese era el gran enigma. A lo largo del poema, el sufrimiento, la gangrena y la desesperanza generaban un peso insoportable que terminaba rompiendo el cielo. Pero una vez que el cielo se rompe, una vez que el colapso es total y definitivo, el universo pierde su significado último. Se vacía. Exactamente. Cuando ya no hay un futuro que construir ni sueños que sostener, la realidad se vacía. Y el vacío absoluto no pesa. ¡Wow! La futilidad total es liviana. El sufrimiento sigue existiendo, o sea, es cruento, pero como ya no importa, como no hay un marco moral o existencial que le dé relevancia, adquiere una ligereza que resulta aterradora. ¡Qué fuerte! Es la falta de gravedad que queda cuando todo ha dejado de importar. Menudo trayecto propone este texto, la verdad. Hay tela, sí. Si hacemos un recuento rápido de lo que hemos explorado hoy, resulta evidente que la escala de la obra es inmensa. Hemos partido de un silencio opresivo provocado por creadores defectuosos. Ajá. Hemos examinado cómo la propia naturaleza traiciona y devora el cuerpo humano desde dentro en forma de gangrena. Sí, esa parte tan visceral. Y finalmente hemos asistido al momento en que el propio peso físico de nuestra incapacidad de soñar resquebraja la bóveda celeste, dejando tras de sí solo una caja de música cósmica donde astros y parásitos celebran el final de todo significado. Es una visión sumamente oscura de la existencia. Muy oscura. Es una obra de un pesimismo abrumador, sin ninguna duda. Pero bueno, es importante recordar que este tipo de literatura rara vez escribe únicamente para provocar desesperación, ¿sabes? Claro, tienen un propósito. Funcionan como diagnósticos extremos o señales de alarma. Más allá de su estética visceral y de su compleja mitología gnóstica, el poema es una advertencia muy terrenal sobre el inmenso poder de nuestro mundo interno. Sí, de lo que pasa dentro de nosotros. Nos muestra cómo el cinismo, la apatía crónica y el abandono de nuestras ilusiones no son simples estados emocionales pasajeros y sin consecuencias, son fuerzas corrosivas. O sea, destruyen. Totalmente. El texto nos recuerda que si queremos evitar que nuestro propio firmamento personal, digamos, nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra sociedad, se derrumbe bajo el peso de la desesperanza, debemos resistir la tentación de dejar de imaginar un futuro. Es una manera muy reveladora de enfocarlo. Al mostrarnos un apocalipsis causado por la ausencia de sueños, el poema nos obliga indirectamente a reconocer el valor estructural que tienen esos sueños. Exacto. Y creo que esa conclusión nos deja con un interrogante fascinante.
Una idea sobre la que merece la pena, no sé, darle una vuelta más allá de esta exploración. A ver, dime. Si damos por válida la premisa del autor, si aceptamos que una realidad sin sueños es una masa tan densa, pesada y destructiva, que resulta capaz de quebrar el cielo y hacer colapsar las estrellas, Sí. ¿qué implica eso sobre su opuesto? O sea, es posible que nuestros momentos más cotidianos de esperanza, nuestros pequeños actos de creatividad o la frágil ilusión con la que afrontamos el día a día, sean de manera muy real la única fuerza gravitacional secreta que mantiene al universo unido y evita que todo se desmorone en el vacío. Pues es una reflexión preciosa. Un pensamiento que nos invita a mirar nuestras ilusiones con muchísimo más respeto, creo yo. Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.